respecto de las acciones que está emprendiendo y está trabajando el gobierno nacional en función de buscar soluciones para evitar que los transportistas en el país sean víctimas del crimen organizado. Esto en el marco de un anuncio de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, de apagado de motores, dicen ellos, los días 16 y 17 de julio. Doctor, ¿cómo están trabajando precisamente en atención a este segmento para darle seguridad, que es uno de los puntos que exige el transporte en el país? Le escuchamos. Muy buenos días, doctor. Gracias, Jorge, Ramiro, Radio Escuchas, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, con lo que respecta a su pregunta, querido Jorge, es un eje transversal importante el tema de la seguridad. No, no es solo el tema del transporte estar preocupados por la seguridad, sino también por la ciudadanía. Pero en ese sentido, damos la razón al transportista, dado que las vías sí se han vuelto bastante complicadas para todos los usuarios, no solo para el transporte pesado, también para los usuarios de transporte privado, los vehículos particulares. Pero sobre todo, con el transporte pesado tenemos la delicadeza que ellos, claro, transportan carga bastante delicada muchas veces y nos hemos sentado para focalizar o identificar las rutas y las zonas más críticas para desde el día de hoy en la madrugada han empezado las intervenciones tanto de policía como de militares en redoblar los controles para que no exista o por lo menos bajar estos índices de inseguridad en las rutas establecidas por los transportistas. Doctor Dávalos, ¿cómo toma el gobierno ese anuncio que le dije en principio de paralizar motores de un segmento de la transportación los días 16 y 17? ¿Tiene o no tiene asidero ese anuncio, doctor? A ver, el día de ayer dimos una corta rueda de prensa una vez finalizada la mesa técnica de seguridad. Estuvimos con los máximos representantes del transporte pesado, de tractocamiones, de transporte escolar, el transporte de los buses provinciales, interprovinciales, en fin, con el representante de todos los gremios, sobre todo los presidentes nacionales. Y dentro de eso existe una facción también importante, obviamente, de los transportistas pesados que no asistió, por lo que previo a nuestra reunión técnica, ellos solicitaron que iban a hacer este apagado de motores, dado que no se está dando, como por decirlo, cabida a lo que estábamos tratando en las mesas técnicas posteriores. Pero el presidente Napoleón Cabrera, el presidente nacional de transportistas, indicó que él se lleve el mensaje tranquilo y pues vamos a caminar juntos, sobre todo en estas mesas técnicas, para ir subsanando y sobre todo ejecutando y resolviendo todas las decisiones que se tomen con la base técnica de las mesas de seguridad. Doctor Dávalos, entonces entendemos que ese anuncio de un segmento de la transportación va a quedar en nada, es decir, no se podría dar ese apagado de motores. No podría asegurar, nosotros amamos y sobre todo ayer fui enfático personalmente frente a los medios en que se está trabajando y se está resolviendo. Si bien es cierto, no vamos a acabar con la inseguridad de raíz porque sería mentirles, pero tenemos que articularnos y unirnos. Y ese es el mensaje que nos llevamos del día de ayer, porque el gobierno no sale solo, los transportistas tampoco salen solos. Tenemos que unirnos ejecutivo y los transportistas para poder llegar a un consenso y sobre todo ir mitigando y dejando la base de seguridad para sobre esa base sólida, identificando las rutas críticas, los horarios críticos, mejorar los controles que lo estamos realizando día a día, poder salir adelante. Entonces, de dejar sin efecto no le podría asegurar, pero la mesa siempre está abierta. Nosotros siempre hemos estado atendiendo y sobre todo, a diferencia del resto, resolviendo, tomando acciones. Es por Subsecre- eso que gran parte de todos los transportistas que tuvieron el día de ayer se fueron contentos. Hubo una foto, hubo una rueda de prensa amigable y pues estamos caminando y resolviendo. Ahora, subsecretario, en el tema de seguridad, había un plan en el gobierno del señor Guillermo Lazo Mendoza
conjuntamente con la policía y el ejército en rutas consideradas críticas, donde los transportistas eran asaltados y objeto del crimen organizado. ¿Se tomó en cuenta ese trabajo del gobierno anterior como base o es un nuevo plan, subsecretario? Este es un nuevo plan que lo hemos marcado conjuntamente con ellos. Nosotros lo que hemos desde la mesa uno inicial que tuvimos, valga la redundancia, es escucharles sobre todo las necesidades que ellos tienen. Ellos vienen quejándose, obviamente, de que han hablado con gobiernos pasados y no se ha dado atención. Y les hemos dicho que no podemos hacernos cargo de los planes u ofrecimientos de otras administraciones, pero desde el día uno, escuchándoles, hemos ido tomando las medidas, sobre todo tomando las acciones necesarias para ir dando cumplimiento a las demandas, a tal punto que esto es importante también recalcar que en esta estabilización de los precios del combustible, las compensaciones nosotros lo realizamos un día antes de que salga, o sea, mejor dicho, un día antes de que tenga efecto ya el decreto presidencial donde se estabilizaban estos precios de los combustibles a la Extra y al Ecopaís. Entonces, nosotros vamos tomando nuestra hoja de ruta con la base de información que ellos tienen. Y lo hemos trabajado así. Y en aras de eso hemos caminado y estamos caminando, sobre todo en ejecutar sus demandas. Señor subsecretario, ¿en qué medida puede facilitar los diálogos cuando de por medio hay una amenaza de paralización? Y entendemos entonces que si se venían ejecutando labores de seguridad no han sido las suficientes, ¿no? Porque ellos igual indican la serie de ataques que han recibido en el trayecto de todos estos meses. Sí, o sea, como le dije, querido Ramiro, buenos días. La seguridad no vamos a acabarla de un plumazo. Nos encantaría y nos gustaría. El contingente policial y militar es escaso, como todos sabemos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, pero sobre todo estamos focalizando los esfuerzos en las rutas que esos bien nos tienen identificados. Esta paralización, ni siquiera paralización, sino es un apagado de motores que ayer el presidente Napoleón Cabrera nos dio una cátedra informativa de que simplemente ellos van a apagar los motores por 48 horas. En ese sentido, nosotros, respetuosos de las decisiones, pero también indicando que hemos y estamos trabajando en estas mesas, no nos hemos cerrado y más bien hemos estado dando soluciones concretas a sus demandas. ¿Cuál es el seguimiento que se haría ahora con las nuevas actividades que se van a emprender? Bueno, conversar con este sector, que es un sector importante, como le digo, del transporte pesado, pero es uno de tantos. Conversar con ellos e indicarles que, de hecho, el señor Abel Gómez, quien creo que fue el que realizó las declaraciones, Ajá. él estuvo en una mesa y estuvo en una mesa que yo lo organicé el pasado lunes. Y pues estamos caminando, estábamos solucionando, dando respuesta a todas las demandas y bueno, él ha tomado la vía de irse por este apagado de motores, pero no lo dudamos como gobierno en tomar contacto con él e indicarle en qué punto se nos ha perdido, por decirlo criolamente, en qué punto se nos salió de las mesas, porque como le digo, el día de ayer estuvieron el 99% de los representantes. Obviamente faltó el señor, pero hay que continuar conversando y sobre todo, como decimos nosotros, es no tanto conversaciones, sino ir dando soluciones. De lo que vamos avanzando, nos vamos reuniendo, ir dando soluciones. Subsecretario, otro malestar de los transportistas es el incremento o la eliminación de subsidios a la gasolina extra y ecopaís, pese que la mayor parte de transportistas en diferentes ramas no utilizan este combustible, sino el diésel en el caso de transporte pesado, transporte interprovincial de pasajeros, intrapasajeros también. ¿Cuál es el concepto que manejan respecto de esta protesta en este tema de los combustibles del gobierno, doctor? O sea, es curioso porque el transportista, en este caso el urbano, hablamos de taxis, camionetas comunitarios, que hemos tenido obviamente también contacto, esos al contrario están bastante satisfechos. De hecho, lo transmito esto en una reunión que tuvimos el pasado viernes. Ellos dijeron, qué interesante, ustedes de hecho antes de que salga la medida lo han cumplido, cumplieron con el tema de la compensación, no se ha sentido y no se va a sentir
el cambio en el precio, sobre todo quien estamos nosotros cuidando el consumidor final, el usuario de este transporte. Y pues en esa línea también los transportistas pesados, en la mesa que la realicé, como lo digo, el lunes pasado, no este lunes, sino el anterior, que fue en el salón del Ministerio de Energía y Minas, pues los transportistas pesados sí saludaron esa iniciativa del gobierno de haber cumplido su palabra, sobre todo con los que utilizan este tipo de combustible. Como digo, el tema del diésel no está dentro del radar del gobierno y pues dentro de la cadena productiva tampoco debería verse afectada. Así que la verdad estamos tranquilos, ¿no? Sobre todo, pero lo que eso sí demanda y lo que sí hay que ser enfáticos y transparentes de esto es, y con toda sinceridad, el tema de seguridad. Eso es lo que creo que un poco más les preocupa, Jorge. En esta mesa de trabajo técnica, subsecretario, que mantiene el gobierno con los transportistas, ¿se analiza el otro tema de la canasta de repuestos? Por supuesto, se está solicitando una reducción de impuestos a la importación de los repuestos, también de aditivos. Eso estamos trabajando en mesas técnicas, en unas submesas adyacentes con el COMEX, que es parte del MIPRO, quienes fijan el tema arancelario para dar, bueno, un poco ahí, para dar luego camino con el SRI para que logren bajar sobre todo este tema arancelario a los repuestos. Está dentro de las mesas, se está trabajando con ellos y pues de una manera técnica. De lo que hemos podido observar en los resultados de estas reuniones, hay el compromiso de cada lunes reunirse para evaluar, pero ¿tiene un tiempo definido estas evaluaciones permanentes que van a desarrollar y cuáles son los alcances? Por supuesto, el día de ayer, digamos, un compromiso de todos los lunes tener reuniones, ir evaluando sobre todo los avances. Por ejemplo, ellos han solicitado que los radares sean dados de baja. La verdad, y en lo personal, fuera de mi línea, yo pienso que los radares también sí deberían ser considerados porque no han sido un indicador de que los accidentes en las vías han bajado, más bien han sido algo más como una medida punitiva y pues en lo personal me han solicitado revisar la vía legal para poder apagar los radares. En este caso, y es importante mencionar que los radares que maneja, por decirlo así, el Ejecutivo son alrededor de 85, que son los que se encuentran en las carreteras. Dado que existen radares también que los manejan los GATS y pues ellos ya tendrán que dar las respuestas a los transportistas urbanos. Pero en esa línea vamos a mantener los diálogos y avances, sobre todo, como les digo, resolviendo. Hay que tomar las decisiones. Muchas veces son decisiones políticas, muchas veces son decisiones legales, pero hay que dar la claridad y sobre todo la hoja de ruta para ir cumpliendo los objetivos. Esto será evaluado, como les digo, los días lunes. Volviendo a la canasta de repuestos, el sector de la transportación también está pidiendo la ampliación de cupo para la importación de llantas. ¿Ya hay un acuerdo? Sí, se está revisando de manera técnica también con el COMEX. Si mal no tengo el dato, son 30.000 llantas al año. De lo que va del año, creo que están en 2024 alrededor de 12.000 llantas para ingresar, o sea, para desaduanizar. Ujú. Sí, estamos revisando también el tema de los cupos. Como les digo, este es un tema técnico también, porque son llantas liberadas, obviamente, para no afectar a la cadena de producción y sobre todo a los costos del transporte. Doctor Dávalos, como gobierno, ¿ustedes descartan la posibilidad de que esa decisión unilateral de un segmento de la transportación que anunció el apagado de motores esté manejado políticamente? O sea, es lo que yo quiero entender, porque Jorge, con toda transparencia, le digo, el señor Gómez ha estado en las mesas, estuvo en las dos mesas, de hecho en las tres mesas Así es. que se realizaron, porque fueron de normativa, compensaciones, la segunda, la tercera de seguridad. Hoy fue una ampliación, el día de ayer, perdón, acá en Guayaquil, una ampliación de la de seguridad, y a esta cuarta mesa, por decirlo así, de seguridad, no asistió. Entonces, quiero entender si tiene un tinte político, si es que tiene algún tema, eh, no sé, no logro entender porque estábamos caminando y deliberadamente pues deciden
apagar los motores y nosotros obviamente con resultados y cumpliendo, como le indico. Entendería si es que fuera todo el gremio, pero es un sector. Lo respetamos, pero no compartimos esa decisión, pero sabemos que estamos encaminando y resolviendo, como diferencia de cualquier otra administración. Pero ¿qué posibilidades hay que las acciones que tomen, estamos previos, ¿no?, a la fecha anunciada por los transportistas de apagar motores, se puede evitar esta decisión? Por supuesto, es lo que quiero entender de parte, como gobierno hemos de tomar contacto con el señor para indicarle dónde fue que se perdió el hilo conductor de las conversaciones en esto, si estamos resolviendo y trabajando tal cual y de la misma manera con todos sus compañeros y agremiados. Entonces, quiero entender la verdad específicamente dónde él un poco rompió este hilo conductor de trabajo. ¿Está en capacidad usted, doctor, como la parte de vocería del gobierno en esta mesa técnica, de anunciarle al país que no se podría dar ese anuncio de apagado de motores? La verdad, a ver, los voceros oficiales tiene el gobierno, uno de ellos es el viceministro Esteban Torres. Como le digo, yo estoy acá justamente por el tema de que Ajá. manejamos el día de ayer con el subsecretario Ávila y con mi persona. Manejamos la reunión el día de ayer, pero como le digo, tenemos que primero sentarnos a conversar, no podemos adelantarnos a ninguna decisión, no podemos tampoco dar por sentado de que no va a pasar nada. Hay que conversar siempre con todos, con transparencia, con la verdad, pero no podría yo aseverar algo que todavía no está dentro de la conversación, o sea, todavía no hemos tomado contacto con el señor. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión, doctor? Está establecida el día de hoy una mesa en Quito, en el pasaje Amador de los transportistas, continuando con estas mesas técnicas. Se van a tratar el tema de los GATS, de su relación con el GATS, como le indico, Ujú. el transporte pesado ha solicitado tener un acercamiento con los GATS por el tema de los radares. Entonces se van a tratar esto el día de hoy y el día de mañana en el Ministerio de Gobierno. Perfecto. Con eso me quedo, doctor. Estaremos atentos a todo el trabajo que levante desde el gobierno nacional a través de esta mesa técnica. Le agradezco por su tiempo, doctor. Muy gentil. Gracias, Jorge, Ramiro y Radio Escuchas por la invitación y a las órdenes. Un fuerte abrazo.